Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical virtual de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en la que estaremos considerando la vida y ministerio de Charles Haddon Spurgeon, un ministro predicador bautista inglés del siglo XIX. El autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». Nosotros debemos considerar la vida de aquellos hombres que hablaron fielmente la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, no solamente que debemos imitarlo a él, sino también considerar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor nos manda en su palabra a aprender de la vida de otros hombres, sabiendo que solo Jesucristo puede ser exaltado, solo Jesucristo puede ser alabado, glorificado, pero debemos aprender de la vida de aquellos hombres que el Señor ha usado en medio de su iglesia, hombres que sujetos a pasiones iguales que las nuestras, como dice Santiago acerca de el profeta Elías, se distinguieron por su celo y fidelidad en la obra de Dios. Ahora, no podemos imitar a estos hombres si no los conocemos, y aunque no podemos hablar extensamente de la vida y el ministerio de Charles Spurgeon en un tiempo tan breve, al menos queremos decir lo suficiente como para estimularlos, a todos los que están viendo esta clase de escuela dominical, a profundizar un poco más en la vida de este hombre y también a leer sus sermones. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Señor su ayuda en esta clase de hoy. Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos una vez más la oportunidad de usar estos medios electrónicos para llevar adelante tu palabra y en este caso particular para ver la biografía de este siervo tuyo al que tú quisiste usar, siendo un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, un pecador redimido por la gracia de Cristo. Y te suplicamos, oh Señor, que tú nos des en este momento la gracia, la sabiduría para poder aprender de la vida de este hombre, para ser edificados y animados al escuchar lo que tú puedes hacer con un pecador salvado por la pura gracia de Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén. El 31 de enero del año 1892, Charles Spurgeon partió a la presencia del Señor a la edad de 57 años. Falleció en Menton, Francia, a donde había ido por causa de sus diversos problemas de salud. Tan pronto la noticia fue conocida en Inglaterra, los teléfonos que estaban funcionando apenas hacía unos pocos años, los teléfonos en Francia quedaron bloqueados por la enorme cantidad de llamadas de condolencia que comenzaron a llegar de inmediato de muchas partes del mundo, incluyendo la llamada de los príncipes de Gales. Cuando el cuerpo de Spurgeon llegó a Inglaterra, 4 días más tarde, fue necesario llevar a cabo 4 servicios funerales por la enorme cantidad de personas que querían estar allí presentes, y al otro día tuvo que celebrarse un 5º servicio. Se calcula que unas 70,000 personas asistieron a la iglesia en esos 2 días. El día del entierro, en el cementerio de Norwood, cientos de miles de personas se alinearon en el camino visiblemente afectados por su muerte. La procesión era de 2 millas de largo y a medida que el cadáver pasaba, replicaban las campanas de la iglesia y todos los bares de Londres increíblemente cerraron sus puertas en ese día. A pesar de que Spurgeon no tenía ningún título de la nobleza, sin tener siquiera ningún título universitario, su vida y ministerio impactaron y continúa impactando la vida de cientos de miles que aún se exponen a sus sermones y a sus libros.
Algunos lo consideran el más grande predicador que ha tenido la Iglesia del Señor, después del apóstol Pablo y obviamente después del más grande de los predicadores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque eso es difícil de cuantificar, por lo menos podemos decir que es el más citado de los predicadores del pasado. James Douglas, uno de sus biógrafos, lo llamó el príncipe de los predicadores, título con el que muchos se refieren y conocen a Spurgeon hasta el día de hoy. A lo largo de su vida escribió 150 libros, editó otros 28, y todo eso en adición a la colección de sus sermones, que luego fueron publicados en 63 volúmenes, los cuales comenzaron a ser publicados desde que Spurgeon tenía 19 años de edad. Charles Ray, un escritor inglés, declaró en 1903 que el número total de sermones de Spurgeon impresos a lo largo de 50 años seguramente debía alcanzar entre 200 o 300 millones de copias, y ese número seguro que se queda muy corto a la fecha de hoy. Ya en 1905, apenas 13 años después de su muerte, muchos de sus sermones habían sido traducidos a un sinnúmero de idiomas, tales como el alemán, sueco, árabe, armenio, búlgaro, chino, francés, italiano, japonés, español, tamil, urdo, ruso, polaco y sirio, entre otros, aparte de que algunos de sus sermones fueron preparados en el sistema Braille para el uso de los ciegos. En una conferencia dictada por B. H. Carroll, pastor de la primera iglesia bautista en Waco, Texas, en Estados Unidos, y fundador del Southwestern Theological Baptist Seminary, apenas una semana después de la muerte de Spurgeon, Carroll dijo lo siguiente: la noche del domingo pasado murió en Menton, Francia, el hombre más grande de los tiempos modernos. Si en aquella noche hubiesen muerto todos los reyes de Europa, el acontecimiento no habría sido tan trascendental como lo fue la muerte de este hombre. Más aún, si cada uno de los miembros de todas las dinastías reinantes hubieran muerto en una sola noche, el suceso no había atraído tanta atención como la muerte de Charles Haddon Spurgeon. En todas las latitudes se conmovieron más por la muerte de Spurgeon, dice Carroll, que si todos los reyes de la tierra hubiesen perecido. Wow. Ahora, ¿quién fue realmente Charles Spurgeon? ¿O cuál fue el secreto de su éxito ministerial, si podemos decirlo de esa forma? Y sobre todo, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de la vida de este hombre que sean de ayuda para nosotros en el día de hoy? Charles Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Kelvedon, del condado de Essex, al sureste de Inglaterra, siendo el mayor de una familia con 17 hijos. Tanto su abuelo como su padre fueron ministros del Evangelio en iglesias independientes. Cuando Spurgeon tenía apenas 14 meses de nacido y por razones que desconocemos, fue enviado a la casa de su abuelo en Stamford. Su abuelo, James Spurgeon, había sido pastor por 25 años en la iglesia congregacional de esa comunidad. Era un hombre de profunda piedad y con un gran conocimiento de las Escrituras, y también un poderoso predicador. Allí el niño Spurgeon recibió la influencia de un ambiente en el que eran frecuentes las conversaciones teológicas y donde la Biblia ocupaba un lugar de mucha preeminencia. Y vamos a hablar un poco de eso más tarde cuando comencemos a aplicar todo esto. Además, su abuelo poseía una buena biblioteca de libros puritanos, y algunos de ellos, como El Progreso del Peregrino o El Libro de los Mártires de Fox, contenían ilustraciones que llamaron poderosamente la atención de este niño cuando todavía no sabía leer. El Progreso del Peregrino llegó a ser uno de sus libros favoritos, tanto así que lo leyó unas 100 veces a lo largo de toda su vida. Y de paso te exhorto, si no has leído nunca El Progreso del Peregrino, a que lo hagas lo antes posible. Muy pronto se hizo palpable el hecho de que este niño poseía una inteligencia
poco común, inteligencia que la familia supo encaminar por lugares correctos. También comenzó a manifestar un profundo coraje moral. De hecho, hay una historia graciosa hasta cierto punto, y es que siendo Spurgeon apenas un niño, se enteró que su abuelo estaba muy afligido por un miembro de su iglesia llamado Thomas Road, que había comenzado a apartarse de la fe y a visitar las tabernas. Así que un día Spurgeon, siendo un niño, lo siguió hasta la taberna y señalándolo con el dedo le dijo: ¿qué haces aquí, Elías, sentado con los impíos? Tú que eres miembro de la iglesia, quebrantando el corazón de tu pastor. Me avergüenzo de ti. Yo estoy seguro que nunca quebrantaría el corazón de mi pastor. Y aunque parezca increíble, y esta historia la cuenta el mismo Thomas Road, este hombre se sintió convicto de pecado y se reconcilió con el Señor después de aquella amonestación. Spurgeon permaneció en casa de su abuelo hasta los 7 años de edad. Luego regresó a la casa de sus padres, donde continuó recibiendo la educación piadosa que había comenzado a recibir viviendo en Stamford. En la biblioteca de su padre siguió beneficiándose de la literatura puritana, la cual ejerció una influencia determinante en su vida. Ya a los 10 años de edad, Spurgeon leía las obras de John Owen, de Richard Sibbes, John Flavel y Matthew Henry. Ese es un ejemplo que nosotros los padres debemos imitar. A los 15 años, mientras asistía a la iglesia y a la escuela en un lugar llamado Newmarket, lo emplearon como maestro a medio tiempo, a la vez que pudo aumentar sus conocimientos en griego, en latín y en francés. Para esa época, Spurgeon había desarrollado en su interior una profunda convicción de pecado. Habiendo sido criado en un hogar cristiano y habiendo tenido la niñez que tuvo, cualquiera pudiera pensar que ya era creyente, pero en realidad no era así. Hablando de ese periodo de su vida, Spurgeon escribió lo siguiente en su autobiografía: yo puedo recordar el tiempo en que mis pecados me salían a la cara. Me consideraba el más maldito de los hombres. Yo no había cometido grandes transgresiones contra Dios, sino que recordaba que había sido bien educado e instruido y por eso pensaba que mis pecados eran mayores que los de otras personas. Clamé a Dios pidiendo misericordia, pero temía que no me perdonara. Un mes tras otro clamé a Dios, pero Él parecía no oírme y yo no sabía lo que significaba ser salvo. Algunas veces estaba tan cansado del mundo que deseaba morir. Recuerden, tenía 15 años. Pero entonces recordaba que había un mundo peor después de este y que sería funesto para mí presentarme ante el Señor sin estar preparado para ello. En medio de esa circunstancia, Spurgeon pasó por un periodo terrible que él describe ampliamente en su autobiografía. Comenzaron a surgirle muchos pensamientos blasfemos hasta que finalmente llegó al borde del ateísmo. Sin embargo, en medio de toda esa confusión, Spurgeon se dio cuenta de que sus dudas no tenían sentido. Él escribe en su autobiografía: yo vi que Dios existía, que Cristo existía, que el cielo existía, que el infierno existía y que todas esas cosas eran absolutamente ciertas. Estando en ese estado, el domingo 6 de enero de 1850, cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, en la providencia de Dios ocurrió un suceso que cambiaría radicalmente el curso de su vida. Ese día, Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su padre iba a predicar, pero resulta que cayó una nevada tan fuerte que él no pudo llegar a la iglesia. Así que su madre le recomendó que asistiera a una capilla metodista que quedaba cerca y a la que Spurgeon se dirigió sin mucho entusiasmo. Allí habían 12 o 15 personas congregadas. El pastor que debía predicar ese día tampoco pudo llegar por causa de la nevada. Así que un hermano simple de la congregación y a quien hasta el día de hoy desconocemos quién era, un hombre que no poseía mucha instrucción, se paró en el púlpito, abrió su Biblia y predicó de Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon nos cuenta en su autobiografía que aquel predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo: mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero entonces el texto dice, mirad a mí. Muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y luego que el predicador llevaba unos 10 minutos exponiendo el texto de esa manera, de repente se fijó en Spurgeon, que era obviamente el único visitante que había en la capilla metodista. Así que el hombre lo miró a los ojos y le dijo, joven, luces muy miserable. Y dice Spurgeon, acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Él continuó diciendo, y siempre serás un miserable, miserable en vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Y luego levantando sus manos, dice Spurgeon, gritó como solo un metodista primitivo podría hacerlo, joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. De inmediato vi el camino de la salvación, no sé qué otra cosa dijo, no presté atención a nada más, tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando poder hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, cuán encantadora me pareció. Allí entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de ellos, es decir, de los metodistas, acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia Él. Wow, cómo quisiéramos, ¿verdad?, que esta clase pudiera impactar la vida de muchos, como impactó la vida de Spurgeon en aquel día. Un poco más tarde, después de su conversión, el 1 de febrero de 1850, Spurgeon escribió y firmó el siguiente pacto en la presencia del Señor. Oh Dios grande e inescrutable, tú que conoces mi corazón y pruebas mis caminos, con humilde dependencia en la ayuda de tu Santo Espíritu me rindo a ti. Como un sacrificio razonable que te pertenece, te retorno lo que es tuyo. Yo seré por siempre y sin reserva perpetuamente tuyo. Mientras esté en la tierra, te serviré. Oh, que pueda yo deleitarme en ti y alabarte a ti por siempre. Amén. Aunque lo escribió teniendo apenas 15 años de edad, su vida posterior confirmó la sinceridad de este pacto. Antes de su conversión, Spurgeon había estado estudiando el tema del bautismo en las Escrituras. Así que él se convenció de la necesidad de que nosotros, si creemos en Cristo, debíamos bautizarnos después de ejercer fe y por inmersión, no por aspersión, como él había sido bautizado siendo apenas un bebé. Así que, aunque sus padres eran congregacionalistas y tenían otras convicciones al respecto, Spurgeon se había dicho a sí mismo que si algún día Dios le concedía el arrepentimiento y la fe, se bautizaría en una iglesia bautista. Le pidió permiso a sus padres y ellos accedieron no muy gustosamente. De hecho, su madre le dijo, hijo, siempre he orado a Dios que te convirtiera, pero nunca te pedí que te hiciera bautista.
a lo que Spurgeon le respondió: sí, madre, pero Dios es tan bueno que siempre responde más abundantemente de lo que le pedimos. Y es así como a los 15 años Spurgeon se bautiza y luego se une a la iglesia bautista en la calle de San Andrés en Cambridge. Esta iglesia tenía una asociación de predicadores laicos, es decir, hombres que sin ser pastores de vez en cuando predicaban la palabra en algunos de los poblados de alrededor. Muy pronto Spurgeon comenzó a dar clase de escuela dominical en esta iglesia y rápidamente comenzó a sobresalir como maestro. Los niños apreciaban enormemente cada clase. Y algunos adultos comenzaron a darse cuenta del potencial que este joven tenía como predicador. Un sábado, el hermano que estaba encargado de los predicadores laicos, Santiago Winter, hizo algo que yo no recomiendo, obviamente, pero nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos y a veces bendice métodos, ¿verdad?, que no son lo más ortodoxos posibles. Pero resulta que Santiago Winter se acercó a Spurgeon y a otro joven de la iglesia para que fueran al día siguiente a un poblado llamado Teversham. Y esto fue lo que les dijo: porque un joven que no está acostumbrado a predicar, va a predicar la palabra allí. Todo fue una especie de truco, ya que el hermano Winter sabía que si le pedía directamente a Spurgeon que predicara en Teversham, él se iba a negar. Así que Spurgeon se fue después de la escuela dominical del domingo hacia esa localidad y en el camino le dijo a este joven que deseaba que el Señor lo usara predicando la palabra. Y este joven, extrañado, le respondió que él nunca había predicado la palabra en su vida, que no pensaba que tenía la capacidad de hacerlo y que él creía que era Spurgeon el que iba a predicar. Comenzaron a discutir, pero finalmente Spurgeon se dio cuenta que no tenía de otra que prepararse en el camino. Y fue así como Spurgeon predicó su primer sermón, basado en el texto de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Eso fue una nota característica del ministerio de Spurgeon, la exaltación de Cristo. Tan pronto terminó de predicar, una anciana sorprendida le preguntó: ¿cuántos años tienes? A lo que Spurgeon le replicó muy serio que no se debía hacer interrupciones en el culto. Pero tan pronto cantó el último himno, la anciana volvió a preguntarle: hijo, ¿qué edad tú tienes? Y él le dijo: menos de 60, señora. A lo que ella le dijo: sí, seguramente menos de 16. Toda la congregación estaba tan entusiasmada que de inmediato la Asociación de Predicadores Laicos comenzó a recibir peticiones de que por favor les enviaran al muchacho predicador, como le llamaban a Spurgeon. En octubre de 1851 fue invitado a predicar en otra iglesia bautista y la impresión fue tal que no solo le pidieron que volviera a predicar, sino que fuera su pastor. Allí comenzó Spurgeon su ministerio a la edad de 17 años. Cuando Spurgeon comenzó a pastorear esta iglesia tenía como unos 40 miembros, pero el número creció rápidamente. Las personas venían de las villas vecinas a oírle predicar, de tal manera que muy pronto ya se congregaban en esa iglesia unas 400 personas. A pesar de ser tan joven, allí Spurgeon comenzó a manifestar algunas de las características, sobre todo de su trato con la gente, que le seguirían durante su ministerio. Él hablaba con hombres, mujeres en la calle, los visitaba en sus casas, conocía sus nombres y el nombre de sus hijos, oraba por los enfermos, hablaba con los moribundos. Spurgeon fue pastor de esta iglesia hasta que cumplió 19 años. Pero en noviembre de 1853, su vida daría otro giro bien dramático. Resulta que Spurgeon fue invitado a predicar en una convención de maestros de escuela dominical en Cambridge. En esa convención se encontraba un señor llamado George Gould, quien quedó profundamente impresionado por la predicación de este joven que todavía no cumplía los 20 años. Para esa misma época, providencialmente, una muy reconocida iglesia bautista en la calle New Park Street, se encontraba sin pastor y en franco proceso de decadencia.
Esta iglesia tuvo como uno de sus primeros pastores a Benjamin Keach, quien fue uno de los firmantes originales de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión que tienen muchas iglesias bautistas en el día de hoy. De hecho, es la confesión de fe de nuestra propia iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Un tiempo después, un diácono de la iglesia llamado Thomas Olney comenzó a lamentarse con Gould, el hombre que había estado en la convención, del estado lamentable en que se encontraba su iglesia. Y recordando Gould al joven que había escuchado en aquella convención de escuela dominical en Cambridge, le sugirió a Olney que lo invitara a predicar. Así que enviaron una carta a Spurgeon, que al principio pensó que se trataba de un error. Por lo que al día siguiente le escribió a estos hermanos informándoles que había recibido una carta dirigida a su nombre, pero que él suponía que debía haberle llegado por error porque él solo tenía 19 años de edad. Le escribieron de nuevo diciéndole que conocía muy bien cuál era su edad y reiterándole que deseaban que fuera a predicarles la palabra. Acordaron que Spurgeon los visitara el 18 de diciembre de 1853. En la pensión donde él se quedó el sábado en la noche, cuando vieron, ¿verdad?, a Spurgeon que venía de un poblado, que aún su ropa se veía claramente que era de un pueblerino, comenzaron a hacer comentarios irónicos en la mesa para hacerlo sentir mal. Spurgeon se sintió completamente fuera de lugar y sumamente solo. De hecho, esa noche dice él que casi no pudo dormir. El domingo en la mañana llegó al edificio de New Park Street, donde cabían unas 1,200 personas, pero donde solo se habían congregado unas 100 o quizás menos. Predicó de Santiago capítulo 1 versículo 18, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Noten otra vez más, otra de las notas dominantes del ministerio de Spurgeon: exaltar la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. La reacción fue muy similar a la que tuvieron en Teversham cuando lo escucharon predicar por primera vez. Así que lo invitaron a predicar de nuevo en enero de 1854 y creíblemente de inmediato le pidieron a Spurgeon que fuera su pastor. Así que teniendo apenas 19 años de edad, Spurgeon comenzó a pastorear la iglesia en la que estaría ministrando los 37 años siguientes hasta el día de su muerte. Cuando comenzó a pastorear esta iglesia, su membresía era de 252 personas. Cuando murió, 37 años más tarde, la iglesia tenía una membresía de más de 5,000 miembros. Muy pronto, Spurgeon se convirtió en la nueva sensación de Londres, de tal manera que el edificio de la iglesia resultó insuficiente para la enorme cantidad de personas que querían escucharlo predicar. Pero lo más importante es que desde que él comenzó su ministerio, la New Park Street comenzó a experimentar un avivamiento espiritual. Recuerden que esta iglesia estaba en un franco deterioro cuando Spurgeon comenzó a pastorear, pero en ese mismo año de su ministerio ya unas 500 personas asistían al culto de oración durante la semana. No es tan importante, o sí es importante que mucha gente venga a escuchar la palabra, pero es muy importante ver a una iglesia que se reúne a orar al Señor y a depender de Él en oración. Eso fue indudablemente una parte importantísima de su ministerio. Spurgeon tenía una iglesia que oraba por él y que dependía de Dios. En uno de sus sermones, Spurgeon les decía: que Dios me ayude si dejáis de orar por mí. Avisadme en aquel día y tendré que cesar de predicar. Avisadme cuando os propongáis cesar en vuestras oraciones y clamaré: Dios mío, dame la tumba en este día y que yo duerma en el polvo. Es por eso que no nos cansamos de insistir a nuestros hermanos en la importancia del culto de oración durante la semana. Mi hermano, ¿tú vas a tu iglesia a orar? ¿Hay alguna razón que te impide hacerlo? ¿Ir al culto de oración? Otro dato importante de esta biografía es que la primera vez que Spurgeon predicó en la New Park Street, había una joven en la iglesia llamada Susanna Thompson,
que al principio no se sintió muy impresionada con el joven predicador. Pero eso iba a cambiar muy rápidamente. Susana era muy cercana a la familia Olney que mencionamos hace un momento, y que Spurgeon visitaba la casa de ellos. Spurgeon la visitaba frecuentemente. Así que comenzaron una amistad, Spurgeon y Susana, que luego se convirtió en un compromiso nupcial. Se casaron el 8 de enero de 1856. Spurgeon tenía 22 años. Y a pesar de que Susana tuvo una salud muy precaria, ella fue de mucha ayuda para el ministerio de Spurgeon y para el de muchos pastores, muchos siervos de Dios en Londres y fuera de Londres, porque esta mujer unos años más tarde iba a fundar un fondo de libros con el que ella ayudaba a un montón de siervos del Señor. Pero volviendo al recuento histórico, pronto vino a ser evidente que el edificio en el que se congregaban como iglesia tenía que ser ampliado. Así que decidieron congregarse en el Exeter Hall, donde cabían unas 4,000 personas mientras hacían los trabajos de remodelación. Pero más adelante tuvieron que moverse a la sala de conciertos del Surrey Garden, que era sumamente famoso en Londres en aquellos días, y donde cabían unas 10,000 personas. Se congregaron allí por primera vez el 19 de octubre del año 1856. El lugar se llenó por completo y había un número igual de personas afuera. Y recuerden que Spurgeon tenía 22 años. Pero ese día ocurrió una tragedia que lo afectó profundamente. Cuando el culto ya había comenzado y Spurgeon estaba orando, en diversos lugares del salón comenzaron a gritar: ¡fuego, fuego! ¡Se hunden las galerías! Inmediatamente se produjo una estampida en la que murieron unas 7 personas y unas 28 quedaron muy mal heridas. Y luego resultó ser una falsa alarma hecha probablemente con el propósito de hacerle daño al ministerio de Spurgeon. La conmoción que Spurgeon sufrió fue tan grande que algunos pensaron que Spurgeon jamás volvería a predicar en su vida. Pero 2 semanas más tarde reasumió su ministerio de predicación en el Surrey Garden, donde continuó predicando por 3 años más. Cuando concluyeron la remodelación del edificio donde se congregaban anteriormente, ya no era suficiente por la multitud de personas que acudía cada domingo. Era obvio que había que construir un edificio nuevo. Así nació el Tabernáculo Metropolitano, el cual fue inaugurado el domingo 31 de marzo de 1861, cuando Spurgeon tenía 26 años de edad. Allí se congregaban unas 6,000 personas para escucharle cada domingo y se llegaron a congregar hasta 10,000 en ocasiones. Pero no pensemos que todo era color de rosa para él. La prensa de la época lo atacó despiadadamente. Y lamentablemente muchos que profesaron la fe comenzaron a mirar a Spurgeon con recelo. Por un lado, Spurgeon era demasiado joven. Por otra parte, predicaba con una convicción y con una firmeza que resultaba ofensiva a los ingleses de la era victoriana, acostumbrados a esos predicadores que hablaban con mucha pompa y con mucha elegancia, pero sin afectar la conciencia de nadie. Spurgeon era bien directo cuando predicaba. Como dice uno de sus biógrafos acerca de la situación del evangelio, en aquellos días la iglesia no carecía de riqueza, ni de hombres, ni de dignidad, pero sufría una triste escasez de unción y de poder. En tercer lugar, se molestaban por el contenido de su predicación. Spurgeon proclamaba la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, en una época donde los púlpitos no querían ni mencionar las doctrinas de la gracia, la total depravación, la doctrina de la elección, de la perseverancia de los creyentes. Algo muy parecido a lo que sucede en el día de hoy, donde se le atribuye en muchos púlpitos, no en todos, gracias al Señor, pero donde en muchos púlpitos se le atribuye al hombre la capacidad de inclinarse a sí mismos hacia el Señor sin la obra de la regeneración del Espíritu Santo.
también se molestaron contra él, porque cuando muchos hablaban de los progresos y de las bendiciones de la iglesia, Spurgeon no cesó de advertir que si no había un cambio profundo en el mundo evangélico en general, el siglo XX sería testigo de una profunda decadencia en la mayoría de las iglesias. Fue profético esta advertencia de Spurgeon. No hay dudas de que se acercan días malos, decía él, a menos que la iglesia abrace de nuevo la verdad, estrechándola contra su corazón. A Spurgeon le preocupaba el avance del modernismo, de la teología liberal y también de un ministerio centrado en el hombre y no en Dios. Spurgeon entendía que ambas cosas serían fatales para el evangelio en el futuro. Era necesario parar esa decadencia de inmediato, como diría él en otro de sus sermones. Escuchen, hemos de defender la fe, pues ¿qué habría sido de nosotros si nuestros padres no la hubieran sostenido? Imaginad que en aquellos tiempos pasados, hombres como Lutero, Zwingli, Calvino y sus compañeros hubiesen dicho, el mundo está en desorden, pero si tratamos de arreglarlo, no haremos sino armar un gran alboroto y caer en desgracia. Vayamos a nuestras cámaras, pongámonos el gorro de dormir y durmamos mientras duran los malos tiempos y acaso cuando despertemos las cosas habrán mejorado. Semejante conducta por parte de ellos, decía él, habría hecho que nosotros recibiéramos una herencia de error y época tras época la iglesia habría descendido a las profundidades infernales y a los pestilenciales pantanos del error. Por causa del tiempo, no podemos expandir más esta biografía y créame que lo siento mucho. Por lo que no vamos a poder hablar de la teología de Spurgeon, por ejemplo, o de su ministerio pastoral. ¿Cómo era que Spurgeon pastoreaba la iglesia? O de la vida de la iglesia y sus diferentes ministerios, o de sus obras de misericordia, incluyendo el hecho de que Spurgeon fundó un orfanato a lo largo durante su ministerio, o la labor de su esposa Susana con el fondo de libros y su ayuda económica a muchos siervos del Señor, o del colegio pastoral, y de muchas otras cosas más. Pero como les decía al principio, mi propósito en esta clase es traer algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué lecciones podemos aprender de la biografía de Spurgeon? Tal vez en el futuro podremos hablar de todas estas cosas que dejamos, ¿verdad?, en el tintero, pero ¿qué lecciones prácticas podemos aprender? Bueno, en primer lugar, la importancia de educar a nuestros hijos en la piedad. La importancia de educar a nuestros hijos en la piedad. Spurgeon se convirtió a los 15 años, como ya vimos. Sin embargo, en ese momento, este hombre ya tenía en su mente y en su corazón tanto conocimiento de la Biblia, tanto conocimiento de la buena teología. Había leído tantos libros puritanos que ya Spurgeon a los 15 años conocía más de Biblia que lo que muchos adultos conocen, cristianos, en el día de hoy. Mis hermanos, pongamos todo empeño en que nuestros hijos, por encima de todas las cosas, conozcan las Escrituras. Pongamos todo empeño en alentar a nuestros hijos a leer buenos libros, siendo nosotros un ejemplo para ellos, modelando eso nosotros mismos como padres. Hermanos, pongamos todo empeño en trabajar con la mente y el corazón de nuestros hijos. La salvación es del Señor. Nosotros debemos exponerles el Evangelio, nosotros debemos hablarles de la hermosura del Salvador, nosotros debemos enseñarles las Escrituras y dejar que sea Dios que obre. Pero tú no sabes, si tú tienes allí, en ese niño pequeño que tú estás viendo hoy con ternura, tú no sabes si Dios está forjando a un gran predicador para el mañana. Así que pongamos todo empeño en criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pongamos todo empeño en enseñarles las Escrituras. Pero en segundo lugar, aprendemos también de la biografía de Spurgeon la importancia enorme de llevar un ministerio en oración. Si algo caracterizaba la vida del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo, un hombre que recibía revelaciones directas de Cristo, un hombre que fue usado por el Señor para fundar cientos de iglesias a través de toda Asia y toda Europa, un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento,
Y sin embargo, vemos en las cartas de Pablo su insistencia a las iglesias: por favor, oren por mí. Queridos hermanos, nunca confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Nunca confíen en la capacidad de sus líderes de tal manera que descuidemos la oración. La oración en privado, pidamos en oración en nuestras casas por nuestras iglesias, y el culto de oración durante la semana. Mi hermano, ¿hay alguna razón de peso que te impide acercarte al Señor junto con tus hermanos en oración a mitad de semana, clamando por la iglesia, clamando por el mundo? Oh, hermanos, nunca descuidemos nuestra oración personal por la iglesia, nunca descuidemos la oración corporativa. De la iglesia primitiva se dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que sí, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sí, ellos perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, pero dice también que ellos perseveraban, se adherían a las oraciones como iglesia. Si hay algo que aprendemos de la vida de Spurgeon, es cómo se debe depender en oración para que Dios bendiga el ministerio de un hombre. Pero por otro lado, también aprendemos de esta biografía la importancia de predicar el evangelio de Cristo sin adulteración de ningún tipo. Mis hermanos, debemos predicar a un Dios que es soberano al conceder su gracia, al conceder la fe, al conceder el arrepentimiento. Como bien señala B.H. Carroll, el poder del señor Spurgeon en el púlpito consistía en gran medida en sus convicciones. Hablaba porque creía, se daba cuenta de que era portador de un mensaje de Dios, de un mensaje de vida para los perdidos. Su oficio consistía en entregar el mensaje, no en vindicarlo. Spurgeon no perdía el tiempo defendiendo a Dios, sino predicando la palabra. No se sentía autorizado, dice Carroll, para reducir el evangelio, para diluirlo o para cambiarlo. ¿Cuánto necesitamos predicadores hoy con esa misma convicción? Hombres que prediquen el evangelio con toda pureza. En cuarto lugar, vemos también en la vida y ministerio de este hombre el poder de la gracia de Cristo para hacer tanto con un miserable pecador. Porque, mis hermanos, a final de cuentas, ¿quién era Spurgeon? ¿Quién era Charles Haddon Spurgeon? Un pecador a quien Cristo salvó por gracia y a quien por esa misma gracia decidió usar poderosamente para la salvación de muchos y para despertar a la iglesia. Es Cristo el que debe ser exaltado. Estas cosas que hemos mencionado aquí sobre la vida de él no fueron dichas para exaltar a Spurgeon. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Mi hermano, ni Pablo, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Spurgeon murieron por ti o murieron por mí. Fue Cristo el que murió. Fue Él quien nos compró a precio de su sangre. Fue Él quien compró para nosotros arrepentimiento y perdón de pecados. Y es Él también el que trae estas épocas gloriosas a su iglesia. Pero que sean estos hombres un estímulo para nosotros, para despreciar el mundo y su gloria como estos hombres como Spurgeon las despreciaron, y que en cambio amemos a nuestro Salvador y nos demos por entero a Él como hombres como Spurgeon lo hicieron. Prediquemos fielmente el evangelio de la gloria de Cristo para la salvación de los pecadores y para la salvación y edificación de la iglesia. Oh, mis hermanos, seamos fieles a Dios, predicando la palabra, dependiendo de Él en oración. Entonces y solo entonces las puertas del infierno temblarán y la iglesia de Cristo continuará gloriosa hasta el día en que seamos presentados ante Él, ante nuestro bendito Salvador, como una virgen pura y sin mancha. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias porque sabemos que hoy tenemos la misma palabra, el mismo evangelio que Spurgeon predicó. Él pudo haber sido un buen predicador, pero él no tenía un mejor evangelio que predicar, como le dijo una vez su propio abuelo.
Qué bueno, Señor, que nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros te tenemos a ti y por gracia podemos depender de ti. Ayúdanos, oh Señor, a imitar a hombres como estos. Levanta hombres, oh Señor, levanta hombres y mujeres fieles en tus iglesias, hombres y mujeres que desprecien la vida en este mundo y que amen a Cristo con todo su corazón. Perdónanos, oh Señor, perdona nuestra tibieza espiritual, perdona nuestra falta de pasión, perdónanos, oh Señor, cuando comprometemos el Evangelio o cuando no modelamos el Evangelio con nuestro estilo de vida, y ayúdanos a seguir corriendo esta carrera por la fe con los ojos puestos en Jesús. Alabado sea su nombre, y en su nombre, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén.